O sea, nos quedamos que conociste al Señor, ibas a conocer al Señor en cualquier El momento. tercer último, Cuando el pastor te dijo, no, mañana va a llegar tu día, ¿o cómo? mañana es tu día. Ya va a llegar tu Así fue que día. dijo, ya va a Sí, llegar tu día. ya va a llegar tu día. Y recuerdo que ya el siguiente día, que fue el último, tercer día de campaña, y seguía ahí yo acomodando a la gente que llegaba, saludando. Pero recuerdo que llega el momento de la predicación. Ahí sí solamente recordé una parte. Yo estaba hasta lo último allá todavía. Por si llegaba gente, decía yo, pero verdaderamente pues yo no quería estar Tú no adelante. querías escuchar la palabra. Exactamente, yo no quería escuchar nada. Eh, Y tú te Rec- hacías de elogiarte que estaba pendientísimo de la gente. Exactamente, así es. Y recuerdo que estaba hasta lo último. Solamente recordé que mi papá llevó una olla de barro y se lo dio al pastor que estaba predicando. Una olla de barro. Una olla de barro. Y ya casi al final de la predicación, recuerdo que agarra el pastor esa olla y agarra y lo deja caer al piso. La rompió. La rompió. Ah, yo pensé que llevaba comida. Y dijo estas palabras: hay alguien aquí que así la han hecho, dice. Personas y el mundo. Fue lo único de los 3 días de predicación, fue lo único que le presté atención a esas palabras. Pocas palabras que fueron que me llegaron al corazón. Y recuerdo que ya ahora sí que me está ganando el sentimiento, pues, porque cada que doy el testimonio pues de cómo vengo al Señor, realmente pues me siento la presencia del Señor, porque recuerdo que sin Él quizás no hubiese estado donde estoy ahora, ¿verdad? Ya me está dando la gana de llorar, hermano. Pero entonces rompe Rompe la olla de barro y me quedé con eso. Ya o sea, ahí las, sí, las palabras las que dijo. palabras resonaron. O sea, ahora sí que llegaron a tu corazón. me llegaron. Recuerdo que terminó de predicar el pastor, el evangelista. Pero esas palabras tenían que ver contigo. Tenían o sea, que ver conmigo. Ahora sí que sentí que era para mí, porque por todo lo que yo había pasado en mi niñez, lo que pasé en mi juventud y todo eso así, yo sentí que eso era para mí, verdaderamente. Y recuerdo que terminó de predicar el pastor y hace el llamado primero para los enfermos. Y escuché una voz, pero primero, antes de escuchar esa voz, vi a un jovencito en una silla de ruedas, que era paralítico, bueno, está paralítico. Escuché una voz que me dijo: ve por él y llévalo enfrente, donde está el predicador. Yo no hice caso a esa voz porque yo no sabía de dónde venía esa voz. Y en eso escucho una segunda voz que me dice: no lo lleves, porque si lo llevas, lo que tú ibas a recibir, me dice, él lo va a recibir. Y yo, bueno, yo decía, ¿y qué voy a recibir yo? Yo estaba ahora sí que ya lidiando ahí, porque yo no sabía qué era lo que me querían decir esas dos voces, porque prácticamente yo no sabía nada de si sobre la voz de Dios o la voz del enemigo. No sabías nada tú. Nada de eso, yo no tenía conocimiento de nada de eso. Entonces, vuelvo a escuchar por segunda ocasión la primera voz. Me dice: ve por él y llévalo hacia donde está el predicador. Y ya me quedé pensando y vuelvo a escuchar la otra voz. Me dice: no lo lleves, porque lo que tú vas a recibir se lo van a dar a él. Y ahí me veía, hermano, pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y vuelvo a escuchar por tercera vez y más fuerte la primera voz, que ahora sé que es la voz de Dios, la que escuché. Pero esa vez ya la tercera la escuché con autoridad. Me dijo: te dije que vayas por él y lo lleves al frente. Ya no lo pensé en tanto y agarré. Y fuiste. Y fui por ese joven. Pero recuerdo que cuando llegué hacia donde él estaba, estaba con su mamá. Y le dije: señora, ¿le gusta pasar a su hijo? Cuando Dios me había mandado a mí, le dije a la señora: si quiere pasa a su hijo. Y me dice: no, dice, porque ya lo he pasado muchas veces con varios predicadores donde han hecho campaña, dice, y no sucede nada, dice. Y entonces agarro y le digo yo: ¿y si en esta noche sucede algo? Le digo. Ya estaba Ya predicando. le estaba predicando, ahora sí que a la señora. Y se me quedó viendo la Y si señora esta con cara noche exactamente de asombro. Y me dice: bueno, ¿y por qué no lo pasas tú? Me dice. Y agarré y lo pasé adelante. Y recuerdo que cuando pasé al joven adelante, comencé a sentir un calor que ¿Tú? caía, sí.
sobre mí aquí en mis hombros y sentí un calor. Pero yo pensé que era calor pues ¿Que tenías calor? Exactamente, de calor de bochorno. Cuando en eso pone la mano el predicador sobre el joven y le entrega palabra a la familia. Le dice, si él está así, dice, es porque ustedes no han venido a los pies de Dios. Pero el día que ustedes vengan, este joven se levanta. Así dijo ahora sí que el Espíritu Santo por medio del predicador. Y recuerdo que terminó de administrar el pastor por todos los que estaban ahí, de los enfermos, y por aquellos que querían aceptar al Señor y por liberación y todo. Y llama a los ujieres. Dice, ahora quiero que pasen todos los ujieres, dice que voy a orar por ellos. Yo vi que iban los demás y yo me quedé ahora sí que me regresé otra vez hasta lo último, atrás. hasta atrás. Cuando en eso llegan dos jóvenes, uno me pone el brazo acá y el otro acá. Vamos, dice. Como tú te estabas escapando, ellos se dieron Quería cuenta. escapar yo, pero en eso ellos prácticamente me llevaron arrastrado hasta ahora sí que de ahí enfrente donde estaba el predicador. Recuerdo que comenzaron a orar por los mujeres y yo veía que lloraban y vi que unos se cayeron. Para ti todo eso era nuevo. Para mí todo eso era nuevo porque yo decía, bueno, ¿qué está pasando acá? Pero recuerdo que comencé a sentir mis piernas temblorosas. Comencé a sentir luego otra vez ese calor, pero ya más fuerte y fuerte. Y de repente como que se me hizo un nudo en la garganta y me dieron ganas de llorar y yo decía, ¿qué es lo que está pasando aquí? Decía yo, ¿qué me está pasando? Cuando en eso se me acerca la esposa del predicador y me puso la mano, me llegó por la parte de atrás y me puso la mano aquí. Y se me acercó al oído y me dijo, dice, así dice el Espíritu Santo. Dice, vas a ser ejemplo, dice, para tu familia. Dice, te voy a usar. Y yo escuché esas palabras y como que sentí miedo. Porque yo decía, bueno, ¿a qué se refiere? ¿Qué es esto? Tú no sabías nada de eso. Yo no sabía nada. Recordamos que tú habías llegado a la campaña porque te había invitado nada más a ayudar. Exactamente, ayudar. Yo no fui con el propósito de buscar a Dios o de recibirlo ni nada. O sea que yo fui en blanco. Así que yo nada más fui por el compromiso que me hice. Y recuerdo que me terminó de administrar la mujer del pastor y me habla el pastor. Dice, quiero que pase ese joven hacia adelante. Dice, ven para acá, me dijo. Y yo no sentía fuerza en mis piernas, nada más sentía que me temblaban y como que algo me empujaba hacia adelante. Pero no vi, ahora sí que abrí mis ojos y no era nadie. Sino que algo me estaba como empujando, arrastrando hacia adelante, donde estaba el predicador. Y comienzo a sentir mis piernas temblorosas, ya no, si me mantenía en pie, yo creo que era porque Dios todavía me tenía ahí en pie para recibir la palabra y recibir lo que Él me quería dar. Entonces, recuerdo que llego hacia donde está el predicador y me dice, ven, dice, voy a orar por ti, acércate más. Me acerqué, dice, así dice el Espíritu Santo. Recibe la doble porción del Espíritu Santo y caí al suelo. Caí al suelo llorando de una manera, la verdad que nunca había llorado, quizás parecía yo como un niño recién nacido llorando. Y recuerdo que caí tirado, porque yo caí sentado, pues caí tirado, pero luego con mi cabeza pegada hacia mi rodilla, yo quedé ahí llorando. Y recuerdo que las únicas palabras que salieron de mi boca y prácticamente de mi corazón, fue que yo le dije al Señor, yo sé, si tú verdaderamente existes, si dicen aquellos, estos que están acá, decía yo, que existes, cambia mi vida, cambia mi corazón, cambia la manera en que estoy viviendo, porque sinceramente yo ya sentía que era como una carga vivir, verdaderamente, porque pues yo decía todo lo que pasé, todo lo que he hecho, todo lo que siento, o sea, todo lo que he visto. Dije, lo que habías sufrido, ¿no? Lo que habías pasado ya en no tu puedo, niñez, tu juventud. Exacto, ya no puedo más con esto, le decía en ese momento al Señor. Y recuerdo que nada más sentí como un calorcito así, pero como tenue, así pasivo, pues. Y comencé a sentir como que algo se desprendía de mí. Como que algo iba saliendo, ahora sí que de mí, desde hacia adentro, de lo más profundo, ahora sí que de mi ser se podría decir, sentía yo como esa carga se iba. Y tardé ahí en el piso llorando en el suelo. Terminó la campaña en sí y yo todavía seguía ahí tirado en el suelo. Recuerdo que nada más llegó mi papá y me levantó.
y me levanté sonriendo. Ya otra. Me levanté feliz porque pues no había experimentado algo así y lo experimenté y sentí algo O sea, que lo que tú recibiste fue el bautismo del Espíritu Santo en ese momento. y yo no lo sabía. Yo no lo sabía que yo había recibido porque pues yo no tenía conocimiento como tal de qué era el Espíritu Santo o quién era Dios. Para empezar, sí. no sabía ni, se podría decir Nada. que lo más básico, se podría Sí, decir. sí, sí. No tenía conocimiento de eso. Pero recuerdo que ya cuando me convierto, bueno, que yo no hice una oración, se podría decir, no oraron por mí para arrepentimiento ni nada, sino que ya fue un trato directo Con de Dios. Dios conmigo y conmigo hacia Dios. Y recuerdo que a la semana, después de ya haberme convertido, me comenzó a utilizar el Señor en sanidad y en liberación también. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo lo viste tú que Dios te empezó a usar? Porque, vea, ahora sí que aquí Porque yo no... ya rápido porque nos quedan más minutos, pero Sí, sí. cuéntanos. Bueno, me di cuenta porque mi papá salía a visitar. O sea, a mi papá le gusta salir a Ajá, visitar evangelizar. mucho. Exactamente, salía a evangelizar a las personas y así. Y me di cuenta porque ya comencé yo a acompañar a mi papá en esa semana. Después que pasó la Ujú. campaña. Después en ese... Sí, en ese mismo, ahora sí que en una ese semana, momento. En ese momento. Ah, no pasó mucho tiempo. No pasó mucho tiempo. Y recuerdo que me llevó mi papá y me dice, vamos a orar por esta hermana. Dice, acompáñame. Dice, ponle la mano. Dice, no tengas miedo, me dice mi papá. Ujú. Y yo, bueno, ¿y para qué le voy a poner la mano? O sea, que tú tampoco sabías nada. Cosa que yo tampoco sabía. Cuando en eso, recuerdo que oramos por esa hermana, nada más le puse la mano. Cuando veo que cae el sol y me espanté yo. ¿Por Porque qué? yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué se cayó? Y ¿Qué me le dice dice, no? mi papá, dice, es que Dios, dice, la está sanando, dice. Dios va a hacer algo con ella y Dios la va a sanar. Y ya me comencé a dar ¿Era cuenta, gente inconversa o gente que tenía conocimiento de gente eso? que tenía conocimiento de la palabra de Dios. Pero estaba apartado. Exactamente. Y que de hecho que cuando orábamos por esas personas, así que algunas que estaban apartadas volvieron a la iglesia. Recuerdo que al mes que yo me había convertido, se movió la presencia del Espíritu Santo durante los coros. Y recuerdo que algo me impulsó a orar por los hermanos. Y yo iba al Señor y el Señor me mostraba por medio del Espíritu Santo qué era lo que tenían de enfermedad y qué era lo que ellos estaban pasando así. Y oraba por ellos y algunos caían de rodillas y otros En la caían iglesia. así, en la iglesia, hermano. Pero algunos comenzaron a dudar de lo que Dios estaba haciendo conmigo. Algunos comenzaron a dudar, decían que era emoción. Ah, sí, la misma iglesia. Sí, la misma iglesia comenzaron a decir que era emocionismo lo que yo tenía, que no era posible que Dios que al instante me comenzara a utilizar. Sí, porque sabía Sí, que de repente, nada más recibiste el bautismo del Espíritu Santo, pues gente que no creía en Dios. Exactamente. Y eso era lo que me decían. Dice, ¿cómo es posible que te utilice a ti Dios si todavía estás joven? Dice, te acabas de entregar todavía. Dice, Pues, pero aquí la Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre Exactamente. vosotros en Hechos 1:8. y yo le decía, bueno, pero todavía, o sea, Dios me utilizaba y no tenía todavía conocimiento así como tal, así se podría decir, que yo estuviera empapado de la palabra de Dios, pero lo único que le dije a aquellos hermanos, le dije, si es de Dios o no, se va a ver. Fue las únicas palabras que le dije. ¿Y qué pasó? O sea, sí sanaban, como decías Sí tú, sí. sanaban. Veías tú el resultado después. Veía los resultados. Y ellos mismos lo veían y aún así lo negaban. Decían que no, que era emocionismo. Y veían la sanidad. Veían la Y sanidad. luego después, en otra sanidad que yo te he usado ya fuera, ya no en la iglesia. Fuera, en O sanidad, sea, sí, porque tú decías tú que Dios te seguía usando, ¿no? En Sí, milagros, sanidades, sí. liberación. fuera, recuerdo que fue a Campeche. Ya eso fue a la edad de 20 años. Fui a Campeche, al hospital. Supuestamente había, para no hacer de larga, fui a orar por una muchacha, pero al final ella no quiso. Pero ya Dios tenía otros planes ahí porque comencé a orar por otros 2 jóvenes más de ahí que tenían cáncer. Y recuerdo que a uno tenía cáncer en una parte de sus rodillas y oré por él. Cuando entré a la habitación donde él estaba, su piel estaba entre morada, amarilla y verde. Él ya estaba prácticamente se está para morirse ya. para morirse. De hecho, la sangre que le ponían ya no le hacía nada. De hecho, ya le habían dicho a la mamá. ¿Tú fuiste al hospital? Al hospital fui, hasta Campeche, a mero Campeche. Recuerdo que oré por él, nada más me quedaban como 5 minutos de tiempo de visita. Le digo, 5 minutos son buenos, hasta en 1 minuto el Señor puede hacer algo en tu vida, le dije. Cuando le pongo la mano y comienza a llorar ese joven, a llorar, a llorar. Y le digo, ¿quieres aceptar al Señor? Le digo, si tú lo aceptas, le digo, Dios va a empezar a hacer algo en tu vida.
Y él dijo que sí. Y recuerdo que al día siguiente, ya después de que él hizo la oración y todos volvimos, ya tenía su color de piel normal. Y se llevaron la impresión los doctores de que la sangre que le pusieron después de que lo oré, Ujú. la recibió el cuerpo. Porque no la podía No recibir. la podía. A como lo echaban, a como le ponían la sangre, Ah, prácticamente su mecha. así quedaba. Ahí fue un milagro Fue que un Dios milagro que Dios hizo. Igual a otro joven de ahí mismo, de ese hospital, que tenía cáncer en los pulmones, ya no se le escuchaba ni la voz. Yo me tuve que acercar hacia él así inclinado mi Para oído, escuchar qué para decía. escucharlo. Se le oía un ronquido y le digo, ve, le digo, el Espíritu Santo me está mostrando lo que tú llegabas al templo de la iglesia, le digo, y te apartaste. Y él lo comenzó a negar y me dice, no, es verdad porque el Espíritu Santo me lo está diciendo, le digo, tú te apartaste de la iglesia, le digo. Y me dice, sí, dice, yo me aparté, dice, yo llegaba, dice. Y ya le comencé a dar testimonio yo y todo así. Y me dice, yo me aparté, pero no anduve haciendo nada malo. Y le digo, desde que te apartaste de Dios, hiciste Ya, todo mal. sí, Y ya él dijo, es verdad. con apartarte ya está Y le bien. dije, ¿te quieres reconciliar con Dios? Le digo, si tú te reconcilias, Dios va a empezar a obrar en tus pulmones, le digo. Y sí aceptó el muchacho reconciliarse con Dios. Recuerdo que le puse la mano aquí en su pecho. Sentí el fuego aquí en mis manos y sobre su pecho así como un remolino. Ujú. Igual lo fuimos a ver el día siguiente y se le escuchaba la voz clara. Ya estaba sano. Ya estaba. Y decía que ya le iban a dar de alta para que fuera a su casa. Y así fue como ya viste que Así Dios, fue cuando ya me di cuenta yo. que orabas por las Sí. personas y ya Dios tú sabes milagros, Así sanidades. es. Y también me has contado otros, bueno, aquí entre nos, él me ha contado otros cómo Dios también lo ha usado, ¿no? Que de la última, ¿no? De que fue aquí, ¿no? Que le puse la Sí. mano en el pie, uno le guarda y le puse la mano en el pie, ¿no? A otro, Sí, ¿no? sí. O sea, específicamente Dios te muestra dónde vas a ponerle la mano, ¿no? ¿Dónde? Antes, bueno, a veces el Señor me lo dice así que escucho el Espíritu Ujú. Santo que me dicen dónde. Pero ahora que ya he aprendido también a identificar que cuando comienzo a sentir una molestia y estoy cerca de esa persona, por ejemplo, de ahora que fuimos a Chiapas igual, había una señora delante de mí. Estaba ya el tiempo de administración, estaba orando mi papá. Comencé a sentir un aire aquí en mi pierna izquierda Ujú. y sentí como que un aire me envolvía y me dio un dolor terrible. En el pie. Sí, y yo le comencé a preguntar, Señor, ¿qué está pasando? Y me estaba diciendo el Señor, es daño que están haciendo. Dice, y le dijo, Señor, muéstrame a quién. Y ya fue que me mostró a la señora, a la hermana que le estaban ahí, y le pregunté, ¿verdad que a usted le duele la pierna izquierda? Y me dice, sí, dice. Déjeme decirle, le digo, que eso no es enfermedad, sino es daño que le están haciendo, le digo. Porque el Espíritu Santo ahorita me... Y oraste por ella. Oré por ella. Oré por ella. Y Dios la sanó en ese momento. Sí. Sí. Bueno, ya para resumirnos, tú estás trabajando con tu papá en una misión que tiene, Sí. ¿no? En una misión, él es hijo de un pastor.